Durante años, desde una base militar en Acapulco despegaban aviones de la Fuerza Aérea Mexicana en plena madrugada, pero algunos de esos aviones no transportaban soldados, armas ni suministros. Transportaban mexicanos que el propio Estado había decidido que jamás volverían a aparecer. Los ejecutaban, los metían en costales con piedras, los subían a una aeronave militar y los arrojaban al Océano Pacífico. Y hay testimonios que aseguran algo todavía peor. Algunos todavía estaban vivos. Y esto no es una leyenda, no es una teoría de conspiración y no estoy citando una publicación anónima de redes sociales. El propio Archivo General de la Nación y el informe final del 2024 de la Comisión para el Acceso a la Verdad documentan lo que hoy conocemos como los vuelos de la muerte, una de las páginas más oscuras de la llamada Guerra Sucia de México. Y quiero que pongas mucha atención a las fechas porque esto ocurrió bajo gobiernos federales del PRI, durante la presidencia de Luis Echeverría y posteriormente la de José López Portillo. La investigación oficial distingue dos etapas. Entre 1971 y 1974 existen testimonios de personas desaparecidas utilizando principalmente helicópteros. Pero a partir de la segunda mitad de 1974 comenzó una operación mucho más organizada vinculada al llamado Plan de Operaciones Atoyac. Ahí aparecen aeronaves Araba de la Fuerza Aérea Mexicana y la Base Aérea Militar número 7 de Pie de la Cuesta en Acapulco, Guerrero. ¿Qué estaba ocurriendo en México? El gobierno enfrentaba organizaciones guerrilleras como el Partido de los Pobres de Lucio Cabañas y otros movimientos armados. Pero la respuesta del Estado fue mucho más allá de combatir personas armadas. Campesinos, maestros, estudiantes, activistas, médicos y personas simplemente consideradas sospechosas fueron detenidas ilegalmente, interrogadas, torturadas y desaparecidas. Y ahora escucha cómo describen los propios expedientes el procedimiento. Algunas de las personas detenidas las mantenían vendadas y amarradas dentro de instalaciones militares. Cuando se decidía que iban a desaparecer, según testimonios recogidos posteriormente en las investigaciones, las sentaban y las ejecutaban con un disparo en la nuca. El Archivo General de la Nación señala que Mario Arturo Acosta Chaparro utilizaba una pistola calibre 38 a la que habían bautizado la espada justiciera. Después les colocaban una bolsa alrededor de la cabeza para contener la sangre. Los cuerpos eran introducidos en costales junto con piedras, los costales eran cocidos y después transportados hasta el avión. Y aquí aparece uno de los testimonios más importantes de esta historia. Margarito Monroy Candía, mecánico militar del avión. Monroy declaró ante investigaciones militares que participó en aproximadamente 15 de estos viajes transportando alrededor de 120 cadáveres. También explicó que a la aeronave se le retiraba una puerta lateral para facilitar la operación. El avión despegaba desde Pie de la Cuesta durante la noche y se internaba sobre el Pacífico. Y entonces los costales eran arrojados desde el aire. Pero Monroy y otros testimonios dejaron una afirmación escalofriante. En algunas ocasiones existían personas que aparentemente todavía tenían signos de vida. Es decir, pudieron existir víctimas que fueron lanzadas vivas al océano. ¿Quiénes aparecen señalados detrás de esta operación? Dos nombres se repiten constantemente en los documentos: Francisco Quirós Hermosillo y Mario Arturo Acosta Chaparro. El informe final oficial del 2024 los identifica como los militares que presuntamente estuvieron a cargo de estas operaciones. Quirós era comandante del 2º Batallón de Policía Militar y Acosta Chaparro tenía una función fundamental en las operaciones de seguridad en Guerrero. También aparece Francisco Javier Barquín Alonso. En el 2002, 10 militares declararon dentro de investigaciones castrenses que Acosta Chaparro, Quirós y Barquín habían ordenado ejecuciones de personas detenidas. Y aquí tenemos algo extraordinario. No solamente hubo testimonios, existían bitácoras de vuelo. La investigación militar documentó decenas de movimientos del avión Araba asignado a Pie de la Cuesta. Una investigación del 2002 informó de 33 vuelos entre 1975 y 1979 relacionados con el expediente. Así que nuevamente, esto no depende solamente de recuerdos de familiares o sobrevivientes. Hubo militares hablando de lo ocurrido, hubo una aeronave identificada y hubo registros de sus movimientos. Y todavía tenemos otro documento que quiero que veas con tus propios ojos. Se llama la lista presa. En mayo del 2004, Rosario Ibarra de Piedra, una de las figuras históricas de la búsqueda de desaparecidos en México, recibió una carta de una persona que firmó como Benjamín Apresa y dijo haber sido militar destinado en Pie de la Cuesta. Adjuntó 5 páginas con 183 nombres agrupados en 25 viajes.
Muchos eran campesinos de Guerrero, también había mujeres. Durante 20 años ese documento permaneció prácticamente desconocido. Investigadores posteriormente compararon los nombres, las fechas, la tipografía, el lenguaje militar y otros archivos de la época y encontraron numerosas coincidencias. Pero quiero ser preciso. La lista presa es una pieza de evidencia histórica que sigue siendo investigada. No significa que exista necesariamente una sentencia judicial certificando que cada uno de esos 183 nombres fue arrojado desde un avión. Ahora llegamos a la pregunta política inevitable. ¿Quién gobernaba México? El PRI. Luis Echeverría fue presidente de 1970 al 76. José López Portillo también del PRI de 1976 al 82. Y recordemos quién era Echeverría antes de convertirse en presidente. Secretario de Gobernación durante el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz cuando ocurrió Tlatelolco en el 68. Ya siendo presidente ocurrió el Halconazo del 71 y durante su administración se profundizó la Guerra Sucia. Eso no significa que exista una sentencia diciendo que Luis Echeverría personalmente ordenó cada uno de estos vuelos. Pero sí significa que estas operaciones fueron ejecutadas por instituciones del Estado mexicano durante su gobierno y continuaron bajo el siguiente gobierno priista. Ahora viene quizá la parte más difícil de comprender. Décadas después hubo investigaciones, hubo expedientes militares, declaraciones de militares, hubo bitácoras, procesos judiciales. En el 2002, Acosta Chaparro y Quirós Hermosillo fueron enjuiciados por el asesinato de 143 personas. También fue procesado Barquín Alonso, pero las acusaciones terminaron desmoronándose judicialmente. La lista inicial de 143 casos fue reducida y ninguno de los tres terminó condenado por las desapariciones relacionadas con estos vuelos. Acosta Chaparro obtuvo su libertad, recuperó sus derechos y su grado militar y terminó retirándose con honores. Murió en el 2012 asesinado a tiros en la Ciudad de México. Quirós Hermosillo murió en el 2006. Barquín Alonso murió en el 2005. Así que después de detenciones clandestinas, tortura, ejecuciones, personas arrojadas al Pacífico, testimonios de integrantes del propio ejército, investigaciones y expedientes acumulados durante décadas, llegamos a una cifra que quizás sea la más importante de todo este video. Condenados por los vuelos de la muerte, 0. Y esta historia no termina en los años 70. En el 2024 el propio Estado mexicano volvió a documentar oficialmente estas prácticas y las investigaciones continúan intentando reconstruir quién desapareció, quién dio las órdenes, quién participó y dónde terminaron las víctimas. Medio siglo después, cientos de familias siguen sin tener una tumba donde dejar una flor. Y aquí es donde quiero preguntarte algo que va mucho más allá del PRI, Morena, PAN o cualquier partido político actual. ¿Qué debe hacer un país cuando sus propias instituciones cometen atrocidades y después pasan décadas sin que nadie sea condenado? ¿Puede México hablar verdaderamente de justicia mientras estas familias sigan esperando respuesta? ¿Y cuánto de nuestra historia desconocemos todavía porque los documentos permanecieron ocultos durante tantas décadas? Porque recordar esto no es vivir en el pasado, es entender hasta dónde puede llegar un gobierno cuando el poder deja de tener límites y cuando las instituciones dejan de servir al ciudadano para comenzar a perseguirlo. ¿Tú quién piensas que ha sido el presidente más malo de México? Tu opinión en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.